Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Hoy estamos nuevamente con Adhemar Balda, ex cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Buenos Aires. ¿Cómo andás, Adhemar? Muchas gracias, saludos Santiago, saludos a todos, a todas, a todes. Y bueno, muchas gracias por el espacio para poder hablar de proceso electoral, postelectoral en Bolivia, ya con un presidente electo, democráticamente electo, producto de la votación electoral del pasado 18 de octubre, el hermano presidente Lucho Arce y vicepresidente David Choquehuanca. Bueno, además, primero desde Ritual de lo Habitual y desde Radio Viral queríamos felicitarlos a todos los hermanos y las hermanas bolivianas por el enorme proceso de lucha y electoral que sucedió el domingo en las elecciones que le dio como vos decías, le dio la victoria a los candidatos del MAS y que recuperó la democracia, ¿no?, en el hermano país de Bolivia. En eso queríamos preguntarte, bueno, cómo fue que se desarrolló el proceso electoral, tanto allí en Bolivia como acá en Argentina. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, primero lo que significa este resultado es, sin lugar a dudas, un punto de inflexión, no solamente dentro de Bolivia, sino yo diría en la política global, regional, fundamentalmente en nuestra región latinoamericana. Bolivia, el proceso electoral, este proceso electoral era muy esperado y muy observado por el mundo entero, por varios factores, y el fundamental porque estábamos saliendo de una crisis política, económica, social, generada producto de un golpe de Estado, de una dictadura de Janine Áñez, de la presidenta autoproclamada, que obviamente había llevado a un conflicto social político muy grave en Bolivia, por no decirlo hasta étnico, colonial, pero que además, producto del gobierno de facto, se implementaban de facto políticas neoliberales de hambre, de privatización, de empobrecimiento de las clases medias o de los sectores populares en general. Y eso obviamente tenía una particularidad, no solamente en la región, yo diría en el mundo entero. Pero además, el proceso boliviano se da en el marco de lo que significa un intervencionismo claramente impulsado por la OEA a la cabeza de Luis Almagro, que fueron en 2019 los gestores intelectuales y por no decir casi materiales del golpe de Estado en Bolivia, desconociendo la voluntad popular, asociando el discurso de un supuesto fraude, asociando la falta de transparencia y confiabilidad en el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces, y que Evo Morales había sido pues el artífice de esta situación. Entonces, las particularidades, el contexto con el cual llegábamos en este momento a la elección, sumado a esto, la proscripción o intento de proscripción del MAS, del Movimiento al Socialismo, la proscripción de Evo Morales como candidato, ahora como senador, no lo dejaron candidatear, la persecución, la muerte, la masacre en Sacaba, en Sencata, la persecución judicial, la guerra judicial, la persecución política, miles y miles de dirigentes del partido y de los movimientos sociales, obviamente tenía pues ese condimento de gran expectativa por lo que iba a suceder. Y sucedió lo que ellos no esperaban. Sucedió que el MAS, hasta ahora, faltando ya menos de 10% de escrutar, el MAS tiene 54% de los votos, 54.44% de los votos, y Comunidad Ciudadana, el segundo partido, 29.33% de los votos. Una diferencia abismal entre el primero y el segundo, que demuestra y refuta todo el argumento, toda la tesis, en este caso que se había gestado en torno de que en Bolivia había el año pasado un fraude electoral. Hoy con estos resultados afirmamos, reafirmamos y rectificamos que nunca, nunca hubo fraude electoral en Bolivia, lo que hubo fue un golpe de Estado. Y la historia, las estadísticas, los resultados fácticos de esta elección demuestran aquello.
¿Y cómo se ha desarrollado este proceso electoral? Pues en medio de esta persecución, en medio de detenciones ilegales, en medio de acciones policíaco-paramilitar que buscaban amedrentar al pueblo boliviano. Llama mucho la atención que en un proceso electoral supuestamente democrático, ¿no ve?, tengamos militares, tanquetas de militares en las calles, que sean los militares quienes se pongan delante de los jurados electorales, ¿no? Realmente eso devela nomás pues el régimen autoritario, dictatorial que vivíamos y que todavía seguimos viviendo hasta inicios del mes de noviembre en Bolivia, cuando asuma el presidente Lucho Arce. Entonces, en ese sentido, el proceso electoral estuvo copado de muchas irregularidades, muchas observaciones, antes, durante el proceso electoral. Antes, inhabilitaron a muchos hermanos bolivianos y bolivianas en las áreas rurales y en el exterior, que es históricamente lugares donde el MAS tiene mayor presencia. Inhabilitaron en Argentina más de 24.000 ciudadanos bolivianos que podían haber votado, que claramente afectaron lo que significa la participación, pero ya en el resultado final realmente se sorprendieron los mismos golpistas. Por otro lado, la persecución, decía, la cacería de brujas por darle alguna denominación, y también lo que significaba el amedrentamiento. Imagínate, reitero, tener tanquetas en las calles, tener militares armados hasta los dientes que supuestamente iban a precautelar la democracia y todo ese discurso. Eso no intimidó al pueblo boliviano, más al contrario lo envalentonó, más al contrario lo reafirmó en su vocación democrática, pero fundamentalmente en su apoyo mayoritario, como una vez más se demuestra, hacia el movimiento al socialismo. Y en el caso del exterior, aquí en la Argentina, por ejemplo, en concomitancia con el Tribunal Supremo Electoral, nos cambiaron recintos electorales a última hora. La gente no sabía dónde estaba habilitada para votar, no sabía dónde estaba su colegio porque le habían cambiado el colegio, el recinto electoral donde tenía que votar. La gente no sabía en qué mesa tenía que votar. No había información, había todo un boicot por parte del órgano electoral y obviamente la embajada y el consulado de facto, porque ellos tienen la obligación de orientar, de informar y de garantizar el proceso electoral fuera de Bolivia. Así dice la ley boliviana, la ley electoral 026. Por todo aquello, el gobierno golpista hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar desde su perspectiva, obviamente, evitar el retorno del MAS. La renuncia de Yanine Áñez, la renuncia de Tuto Quiroga, dos líderes opositores de derecha, y también lo que significaba las inhabilitaciones, el control total del órgano electoral sumiso al órgano ejecutivo de facto, el control total de los grandes medios de comunicación hegemónicos que reproducían la lógica de que el MAS no debe volver, de que el MAS son terroristas, del MAS son delincuentes, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto, esa guerra sucia. Aún así, a pesar de esa guerra sucia, a pesar de todo ese amedrentamiento, a pesar de toda esa persecución, a pesar de toda la muerte, el MAS se impone. Y se impone, como se dice, bajo las reglas, las condiciones impuestas desde el gobierno de facto para ir a votar. En esas condiciones negativas, el MAS se impone con más del 54%, y que seguramente al finalizar el escrutinio, tal vez el MAS llegue al 55%, porque históricamente lo último que se termina de computar son pues los resultados que provienen de las áreas rurales más alejadas de Bolivia, donde no hay internet, a veces donde no ni siquiera llega el teléfono fijo, mucho menos el celular. Entonces, ese porcentaje de votación que falta escrutar seguramente va no solamente confirmar la victoria del MAS, sino que va a aumentar el porcentaje a favor de nosotros. Bueno, nosotros el lunes estuvimos justamente conversando con integrantes de la CCC acá de la capital y nos transmitían también esta alegría por el triunfo del MAS en Bolivia y bueno, recuperar la democracia de la patria hermana boliviana. Y también anteriormente estábamos charlando con Delfina, que tenía una conocida que participó ahí en todo lo que es las elecciones en Bolivia, y mencionaba justamente este grado de tensión que había en el ambiente. Y en relación a eso te quería preguntar, bueno, si han sufrido amenazas o cómo fue la previa al momento de la elección. Bueno, sí. Antes, previamente,
antes del proceso electoral y desde que se instaura el gobierno de facto, las amenazas, la persecución, las detenciones ilegales, las amenazas de muerte, el hostigamiento de los grupos paramilitares, que ahora mismo, imagínate, ahora mismo, después de haber sido derrotados, hay todavía un sector radical de ultraderecha, racista, que habla de fraude, imagínate. Estamos hablando del candidato, el tercer candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, mejor dicho, que sacó el 15%, 16% de los votos. Hoy está usando a sus militantes para que salgan a las calles. Imagínate, siendo que el órgano electoral está controlado por el golpismo, es decir, por sus aliados, siendo que hasta Luis Almagro ya ha reconocido la victoria del MAS, siendo que hasta Sebastián Piñera ya ha reconocido el triunfo del MAS, siendo que hasta la autoproclamada golpista Yanina Áñez ha reconocido el triunfo del MAS, el tercero, que tiene el 14%, 15% del apoyo electoral, está asociando una convulsión. ¿Y qué dicen en sus mismos posts, en sus mismas consignas? Aunque haya ganado el MAS, no le vamos a dejar asumir el poder, imagínate. Entonces, los violentos del año pasado, los que quemaron casas, los que asosaron que se mate indígenas en Sacaba, en Sencata, los que golpearon a mujeres de pollera, los que cortaron la huipala, los que quemaron la huipala, hoy, habiendo perdido olímpicamente, porque realmente no hay otro término, asosan a sus bases, a su militancia, para que quieran convulsionar el país. Estamos seguros que eso no va a pasar a mayores, ¿no? Reitero, hasta la OEA, que ha impulsado el golpe de Estado el año pasado, hoy reconoce a Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia, así que no tiene mayor respaldo, sustento. Y obviamente no hay desde todo punto de vista ninguna posibilidad para que eso ocurra, porque es contundente, ni ellos mismos esperaban que la contundencia de los resultados sean de esta magnitud, pero el hostigamiento persiste. Estos grupos paramilitares que hoy están afuera otra vez, que no son muchos, que son reducidos, pero que son muy violentos, eso sí, son los que impunemente en el desarrollo de las campañas electorales salieron a golpear a los hermanos que estaban en las calles haciendo propaganda o haciendo proselitismo, como ocurre en cualquier país democrático. Claro, solamente que en Bolivia, como hay un golpe de Estado, eso no sucedía. Hasta ahora siguen impunes. Es más, han vuelto a ratificar a su ministro de facto, el ministro Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, siendo que ha sido censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por no presentarse a dar informe. Entonces, parece que Yanine Áñez y parte del gobierno de facto, que todavía se resiste a esta contundente victoria del MAS y se resiste a aceptar su derrota en los hechos, claro, porque formalmente sí ya lo aceptaron, pero en los hechos van a tratar de buscar algún tipo de confrontación. Pero eso, como decimos popularmente, es el derecho al gorgojeo, el derecho al pataleo, ¿no? Que ya tiene la derecha golpista. Pero hostigamiento hubo, amedrentamiento hubo. Y claro, reitero, los militares con tanquetas en las calles, como si se estuviesen preparando para una guerra, militares armados con metralletas en las mesas electorales, trasladando las ánforas. Eso nunca había pasado en la vía democrática de Bolivia. Claro, tal vez en regímenes dictatoriales, pero en la vida democrática de Bolivia eso nunca había pasado. Pero reitero, a pesar de eso, la valentía, el coraje y la unidad del pueblo boliviano hizo pues que la contundencia de los resultados sean la que hoy conocemos, y eso genera esta derrota. El hostigamiento hubo, ¿no? La persecución hubo, y esperemos que de aquí en adelante esto vaya a cesar, porque, claro, la policía, los militares y parte del Poder Judicial, diría yo, siguen en articulación con el bloque golpista, y claro, ahí van a buscar mantos de impunidad, van a buscar proteger a los asesinos del pueblo, van a buscar proteger a los que realizaron la persecución política. Así que de aquí en adelante se viene una gran tarea, yo diría, de cómo lidiar con estas instituciones en algún momento que deberían proteger la democracia, pero que claramente cuando sus intereses se ven afectados, atentan contra un sistema democrático y van en contra de las voluntades populares. Pero habrá que ver, el gobierno asume el 5 de noviembre inicialmente, esto puede variar,
pero habrá que ver cómo se va a plantear la reestructuración de estas instituciones, pero ahora la prioridad en Bolivia es salir de la pobreza en la cual nos ha dejado Yanine Áñez, sus políticas de hambre, de miseria y obviamente también la mala administración de la pandemia en nuestro país. Esa es ahora la prioridad, es garantizar que la gente pueda tener acceso a alimentación, así de grave está la situación en Bolivia, garantizar que la gente no muera de hambre, pero también garantizar una atención adecuada para combatir la pandemia del coronavirus que todavía está teniendo mucho impacto en mi país. Bueno, además te agradecemos mucho que hayas podido comentarnos cuáles habían sido, bueno, lo que nos dejó, digamos, las elecciones de Bolivia. Creo que nosotros también nos quedamos con esa sensación de que la victoria del MAS fue tan contundente y la demostración popular, ¿no? del compromiso democrático y del compromiso con el MAS y con las conquistas que lograron con Evo fue tan contundente que a los golpistas no les quedó otra que aceptar la situación de su derrota y el triunfo popular. Así es. Un dato que me olvidaba mencionar y que es importante que la gente lo conozca. El día domingo 18 de octubre, según la ley electoral boliviana, a partir de las 8 de la noche se podía haber difundido los resultados a boca de urna. Y habían 2 encuestadoras habilitadas para ello, CIES Mori y Fundación Jubileo. Pero resulta que el resultado a boca de urna no se lo brindó al pueblo boliviano después, o se lo brindó después de 4 horas, se lo brindó a las 12 de la noche, hora de Bolivia. Y claro, la gente estaba pues en una situación, ¿por qué? ¿Por qué no brindan los resultados que siempre en todo proceso electoral salían a boca de urna? Que evidentemente no son los oficiales, pero ya te demarca una tendencia de cómo ha sido el comportamiento electoral. Entonces, ahí lo que tú dices es verídico, es objetivo. El gobierno golpista buscaba modificar la intención del voto, buscaba hacer fraude, claro que sí, pero la abismal diferencia, la contundencia de los resultados, más de 25% de diferencia con respecto al segundo, no le daba lugar ni espacio a la maniobra. Es decir, no iban a poder modificar, imagínate, 20% de eso es imposible, ¿no? Entonces, por eso es que las empresas encuestadoras conjuntamente con el gobierno de facto, tuvieron seguramente que reunirse, les habrán llamado, les habrán dicho, no saquen todavía, a ver, veamos qué se puede hacer. Y claro, ¿cuál es el objetivo de esto? Generar confrontación, que la gente diga, ¿y los resultados? ¿Por qué están escondiendo? Fraude, que la gente salga a movilizarse, y con esa excusa, teniendo el país militarizado, obviamente, evitar el conteo e instalar un nuevo golpe de Estado. Pero la paciencia, la vocación democrática del pueblo boliviano pudo más, y al final, por la contundencia de los resultados, el gobierno de facto no le quedó otra, ¿no?, que aceptar su derrota, por lo menos formalmente. Porque reitero, ahora siguen algunos grupos violentos queriendo cuestionar, hablan de fraude, imagínate cuando son ellos los que han administrado el proceso electoral. Les hemos ganado en su cancha, ¿no? Les hemos ganado en su cancha, así que no tienen argumento, a algunos se les cae todo argumento, y reitero, en Bolivia nunca hubo fraude, lo que hubo fue un golpe de Estado. Y hoy el pueblo boliviano nuevamente ha depositado mayoritariamente su respaldo al movimiento al socialismo, su respaldo al único partido popular, nacional popular, con alcance nacional, valga la redundancia, pero que además tiene el único proyecto de país que puede ser ejecutado para beneficio de todos y de todas. Bueno, te agradecemos, Ademar, por participar y darnos esta entrevista de Ritual de lo Habitual. Siempre es un placer tenerte y, como decís vos, es un gran triunfo para la patria boliviana y para toda Latinoamérica. Así que, nada, otra vez agradecerte y esperemos tenerte nuevamente en otro momento. Ritual de lo Habitual. Una salida informativa entre tanto caos desatado. Seguinos en nuestras redes sociales.